Para terminar la parte de operaciones con fracciones, vamos a ver ahora operaciones combinadas. En esta parte en realidad no se va a ver algo como nuevo, por así decirlo, porque todas las operaciones que uno va a hacer son las mismas operaciones en las que, los mismos procedimientos que se ha estado basando para las operaciones anteriores. Suma, resta, multiplicación, división, etc. La única diferencia es que aquí hay un orden, que es lo que está escrito a la derecha. El orden está establecido de esta forma. Primero se hacen las potencias, raíces y paréntesis. Entre estas tres no hay ninguno más importante, se puede hacer cualquiera primero. Segundo, la multiplicación y la división. Y tercero, suma y resta. Aquí básicamente, si uno sigue el orden, en realidad, y va resolviendo las operaciones como con los métodos que ya conoce, todo debería salir bien o todo debería ser correcto. Vamos a resolver este ejemplo de forma gráfica, digamos así. Aquí hay una operación combinada, hay una multiplicación, una resta y paréntesis, hay potencias también, de fracciones, perdón. Entonces, lo primero es resolver el paréntesis, aquí hay un paréntesis, o la potencia. ¿Cuál se resuelve primero? Cualquiera en realidad. Ahí es totalmente indiferente. Yo voy a resolver primero la potencia. Y hay que hacer 3 medios a la 2. Recordemos que lo que se hace es elevar cada uno de los números, el numerador y el denominador, al exponente. 3 a la 2 es 3 por 3, que es 9. Y 2 a la 2 es 2 por 2, que es 4. Quiere decir que 3 medios a la 2 es 9 sobre 4. Entonces voy a volver a escribir todo, pero voy a poner ese resultado que acabamos de calcular. Las operaciones generalmente uno las va haciendo por aparte. Yo las voy a ir haciendo y al mismo tiempo voy las borrando para que no nos quiten espacio. Ahora, nuevamente, tenemos que resolver el paréntesis, tenemos que volver al orden siempre. La potencia ya la hicimos, entonces lo único que queda ahí, no hay raíces, pero sí hay paréntesis. Entonces vamos a resolver esta parte de acá. Resulta que para este paréntesis también aplica el mismo orden. Aquí hay una multiplicación y una resta. Entonces lo único que yo tengo que saber es quién tengo que hacer primero, quién es más importante. La multiplicación está antes que la resta. Está en el orden 2. Entonces primero vamos a hacer la multiplicación. Hay que hacer 2 por 1/3. Este 2, como no tiene ningún número abajo, le vamos a agregar un 1. Y recordemos que para hacer la multiplicación se multiplican los números en línea, numerador y numerador, denominador y denominador. Hacemos 2 por 1, 2. 1 por 3, 3. Quiere decir que esta multiplicación da 3 medios. Entonces voy a ponerlo ahí. 2/3, perdón. Eso es igual a 2/3. Menos 4/3, menos 9/4. Ahora, igual continuamos con el paréntesis. ¿Por qué no quito el paréntesis? Porque todavía no hemos resuelto lo que hay aquí. Entonces voy a pasar a resolver esto de acá. Eso es una resta, ya eso es una sola operación. Entonces se va a pasar a resolver la resta, básicamente. Es decir, usar el método que vimos en clase. Aquí multiplico 3 por 3, esto da 9. Y arriba, 2 por 3, 6. 3 por 4, 12. En medio o menos, entonces sería 6 menos 12. 6 menos 12, voy a continuar aquí abajo, es menos 6. O sea, eso da menos 6 sobre 9. Eso se puede simplificar porque ambos tienen tercera.
Voy a simplificarlo en este punto porque si no podría volverse algo un poco más grande. La tercera de 6 es 2 y la de 9 es 3. Entonces, la resta al final dio menos 2 sobre 3. En este punto, como yo ya sé que lo que estaba en el paréntesis lo fui haciendo con el mismo orden para las operaciones combinadas. Primero la multiplicación y la resolvimos. Luego la resta que quedaba y al efecto de la resta se obtuvo eso. Ya aquí no hay más operaciones, no hay nada que hacer, no hay potencias, no hay nada. Entonces uno puede simplemente quitar el paréntesis porque ya se sabe que lo que está en el paréntesis es igual a eso. Como ya se averiguó, simplemente se puede omitir. Lo omito en ese punto porque acá, por ejemplo, cuando ya tenemos el resultado, no en un punto como este, porque aquí todavía no se ha resuelto. O sea, primero ocupo saber esto, a qué es igual, o resolver todas las operaciones que hayan ahí para poder quitarlo. Ya una vez que resolví las dos operaciones que habían, lo puedo quitar. Podemos proceder a eso. Y esto es una resta de dos fracciones. A la hora de hacerlo, voy a hacerlo por acá. Si multiplicamos los números de abajo, eso da 12. Y si multiplicamos en cruz, 2 por 4, 8. Y 3 por 9, 27. Ambos son menos. Hay un menos antes y un menos en medio. Menos 8 menos 27. Si uno lo pone en la calculadora, esto da menos 35. Es menos 35 sobre 12. Eso da el resultado de esa resta. Quiere decir que esa operación da eso, en realidad, menos 35 sobre 12. Esta operación no se puede simplificar, porque 35 no tiene tercera, no está en la tabla del 3, 12 sí, 12 también tiene mitad, pero 35 no. 35 tiene quinta, pero 12 no, entonces no es simplificable, el resultado queda así. En este punto, entonces, en estas operaciones, para la forma de resumen o forma de conclusión, no se va a hacer en realidad ningún procedimiento nuevo, por eso solo estamos viendo un ejemplo, sino que todo lo que vamos a usar son procedimientos, los básicos para cada una de las operaciones, las potencias, multiplicación, resta, si hubiera suma, si hubiera división, raíz, se aplica exactamente el mismo procedimiento. Lo único que cambia, repito, y esto es importante, es el orden, que yo tengo que ir resolviendo las cosas en este orden. Primero tengo que fijarme que todos los del orden 1 estén resueltos, luego ir resolviendo los del orden 2 y los del orden 3. También, muy importante es, dentro del paréntesis, por ejemplo, igual aplica el orden. Por eso aquí primero tuve que hacer la multiplicación y luego la resta. Si lo hubiera hecho al revés, me hubiera dado otro número y hubiera estado incorrecto. Entonces, en esta parte, eso es como el único cuidado que uno debe tener. Como siempre, fijarse en el orden cuando uno tiene una operación, para nada más ir resolviendo uno por uno, o dos por dos, digamos así, por pares, de las operaciones que se vayan haciendo. También un pequeño detalle. A veces, cuando uno tenga esta clase de operaciones, puede venir algo así. Digamos, como que aquí venga un paréntesis, aquí puede haber lo que sea, y tiene un número enfrente. En este caso, una fracción, 2/3. Si no aparece ninguna operación en medio, significa que es un por. Siempre que no aparezca nada, es porque es una multiplicación. Voy a poner algo acá. Esto, por ejemplo. Si esa fuera la operación que vamos a resolver,
al no haber nada aquí, yo le tengo que asignar necesariamente un por, siempre. Porque si fuera más, traía suma o resta, perdón, debería traer el más o el menos. Si fuera división, lo traería. El único caso en el que no trae ningún signo es cuando es por. Y generalmente es cuando hay un número adelante del paréntesis, que se acostumbra a no poner. Eso lo pongo por si en algún ejemplo viene, que ustedes sepan que si no viene nada es porque es una multiplicación de esto por el paréntesis. Obviamente en este caso, si lo fuéramos a resolver, primero habría que resolver lo que hay en el paréntesis para luego hacer la multiplicación por el orden, de igual forma.